Muy bien, amados hermanos, quisiera por favor, en lo que el Señor ha regalado, ha puesto en mi corazón, esto lo tenía yo guardado hacía pero bastante rato, y gloria a Dios que da esta oportunidad. Las cosas no se hablan cuando uno las quiere, sino cuando el Señor las pone. Cuando el Señor las pone. Entonces, quiero por favor que me acompañen en la palabra al Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Este es un pasaje muy conocido, es supremamente conocido, pero poco se predica de él. Casi no he escuchado prédicas acerca de este pasaje. Y generalmente este pasaje es conocido como, el milagro que hizo el Señor de transformar el agua en vino. Y todo el mundo lo conoce como que la transformación del agua al vino. Pero hay algo mucho más profundo que la transformación del agua al vino. Hay muchas cosas allí que vamos a analizar, vamos a estudiarlas y vamos a tomarlas para nosotros el día de hoy. Entonces, ya están allí, le he colocado a esta prédica, bueno, todos lo conocen como las bodas de Caná, pero nadie piensa en una boda, sino que piensa en la transformación del agua y el vino. Pero en este pasaje el Señor nos habla de que el Señor Jesús tiene un poder transformador, el poder transformador de Jesús. El poder transformador de Jesús. Así le coloqué de título a la prédica y está basado en las bodas de Caná. Caná quiere decir caña. Caná quiere decir caña y es una pequeña aldea al norte de Israel. Todavía sigue muy pequeña, una pequeña aldea al norte de Israel. Y está en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere, todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de poder compartir tu bendita y santa palabra con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella tú nos edificas, nos instruyes, Señor, y por sobre todas las cosas hemos venido al día de hoy a compartirla para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Entonces vemos que este acontecimiento es cuando el Señor convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Allí se enfatiza mucho ese poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está con sus discípulos en las bodas de Caná. Aquí hay cosas que tenemos que vamos a ir analizando el pasaje, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender aquí. Uno no puede leer la Biblia así rápidamente, porque hay cosas... ¿El micrófono? Hay cosas que cuando uno lee en la Biblia, hay cosas que están allí que hay que prestarle atención. Pero también hay cosas en la Biblia que no se mencionan, que también hay que prestarle atención. Entonces, dice:
al tercer día, vamos a leer el versículo 1 y 2, pero mientras lo vamos allí leyendo, dice que este relato se conoce como la boda de Caná y los encontramos en este pasaje, en el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan, mire que el Señor hizo muchos milagros, hizo muchas señales, pero el Evangelio de Juan solo toma 7 milagros que hizo el Señor Jesús, solo 7. Y ustedes lo pueden encontrar, si quieren apuntar allí, los encuentran en el capítulo 2, que es el capítulo 4, el capítulo 5, 2 milagros en el capítulo 6, el capítulo 9 y el capítulo 11. Ahí están 7 milagros o 7 señales que el apóstol Juan tomó para darnos a conocer la divinidad del Señor, porque el apóstol Juan enfatiza es en la divinidad del Señor, nos muestra la divinidad del Señor. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Muchas veces pensamos que todos los evangelios dicen lo mismo y aparentemente pueden decir lo mismo, pero cada uno lo da en un enfoque diferente. Ya lo he dicho aquí algunas veces, pero para las personas nuevas, quizás de pronto nos pueden ver. Por ejemplo, permítame, yo lo tomo de ejemplo, mi hermano. Si usted es padre, hermano, abuelo, hijo, si alguien pregunta por mi hermano José, va a decir, la mamá va a decir, no, yo describo a mi hijo desde el punto de vista como hijo. Si tiene hijos y le preguntamos a sus hijos, lo van a describir como padre. Y si tiene hermanos, pues lo van a describir como el amigo, el hermano, ¿cierto? O sea, cada uno va a dar un enfoque diferente de mi hermano José, pero es la misma persona. Es lo mismo que pasa en los evangelios. Cada evangelista lo describe a nuestro Señor Jesucristo, le da un enfoque a cada evangelio desde una perspectiva diferente. Cada uno lo muestra de una manera diferente. Amén. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el evangelista o el apóstol Juan lo muestra desde la perspectiva divina. Entonces, aquí nos están resaltando la divinidad del Señor. Y mire que si al final, cuando tengan un tiempito en casita, miran la parte final del Evangelio de Juan, y hay 2 partes en la parte final del Evangelio de Juan donde dice que no podrían haber escrito sino muchos libros, que ni los libros alcanzarían de todas las señales y milagros que el Señor ha hecho. Pero Juan solamente toma 7 para enfocarnos en la divinidad del Señor Jesús. Muy bien, entonces vemos que Jesús es invitado a una boda. Dice el capítulo 2, versículos del 1 a 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, si analizamos aquí, vamos a ir analizando para poder ir desarrollando, ir entendiendo. Si analizamos aquí, dice que están invitados Jesús, y al final del capítulo dice que estaba también Jesús con su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea que pudo haber sido una reunión un poco familiar. Quizás los que estaban en las bodas eran personas cercanas a la familia de Jesús y su madre, porque dice que estaban los hermanos, invitaron a Jesús también, y estaba ahí la madre de Jesús. Y a medida que vayamos desarrollando, podemos ver allí también a María, la madre de Jesús, cómo ella estaba atenta de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? De hecho, ella fue la que le dijo a nuestro Señor Jesucristo que les faltaba el vino, ya lo leímos, les falta el vino, se acabó el vino, ¿no? Volviendo a los 2 primeros versículos, vemos que Jesús es invitado. Hay algo muy importante, y es que en esas bodas, para el Señor Jesús era un acontecimiento importante, y de hecho para los judíos las bodas es supremamente importante. Ellos no hacen una reunioncita, ellos hacen un fiestononón, y no dura ni un día, eso dura casi una semana. Eso es de largo, y la fiesta es larga. Pero de las cosas importantes en una boda judía es que no puede faltar el vino. No puede faltar el vino. Los rabinos en aquella época decían, sin vino no hay alegría. Y no porque los indujeran a la borrachera, no, porque para el Señor no es pecado tomarse una copa de vino, y no los estoy incitando a eso. Usted puede acompañar una buena cena, la puede acompañar con una copa de vino, that's it. Lo que el Señor
lo considera pecado son las borracheras. Eso es lo que considera el Señor pecado, las borracheras. Entonces, dice que fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. No fueron invitados todos los discípulos. Muchos dicen, ay, es que se acabó el vino porque el Señor se llevó a todos los discípulos. En ese momento el Señor solamente tenía 4 discípulos. Tenía a Pedro, a Andrés, a Felipe y a Natanael. Porque apenas iba a empezar el Señor su ministerio, ¿no? Entonces apenas fue con 4 discípulos que los invitó. Entonces dice, y fueron invitados a su boda, y faltando el vino, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Le dijo él, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Si nos remontamos un poquito antes de analizar estos 2 versículos, vemos que el invitado, uno de los invitados fue el Señor Jesucristo. Y esto nos quiere decir que nosotros como matrimonio, al primero que tenemos que invitar a nuestra casa es al Señor Jesucristo. Mire que tácitamente está hablando de una boda de Caná, pero no habla de los novios. Y los anfitriones son los novios. O sea que si está hablando de una boda, está hablando de un matrimonio. Pero aquí no nos está hablando, no nos explica nada del matrimonio. Pero amados, el primero que tiene que estar en nuestra casa, matrimonio o no matrimonio, el primero que tiene que estar invitado a la casa, y no con una invitación para que venga y se vaya, sino con una permanencia en la casa, es nuestro Señor Jesucristo. Es el primero. Si Él no está, no hay nada. Si el Señor Jesús no está en tu hogar, no hay nada. Entonces dice la palabra del Señor que María estaba ahí alrededor, ella estaba alrededor, estaba como pendiente mirando qué era lo que estaba pasando. Por eso se puede asimilar que pueden ser que eran familiares de la familia de Jesús, porque María estaba alrededor. Si María no estuviera alrededor, sino como invitada, pues obviamente estaría por allá sentadita, quietecita, esperando, pero ella estaba como al pendiente, ¿no? Pero sin intrometerse en las cosas del matrimonio que apenas estaba empezando. Porque es que un matrimonio es tan delicado que no todas las personas, nadie se puede meter en la relación de un matrimonio. Así de sencillo, ni aconsejar de cualquier manera. Eso que me venga el uno por un lado y que vea es que me está pasando esto y esto y esto, sin escuchar al otro y sin sentarlo a los dos, qué pena, pero eso no es aconsejar. Eso es dirigir a las personas a querer escuchar lo que quieren escuchar de acuerdo a lo que ellos están viviendo, a lo que ellos quieren escuchar, porque es que cada uno viene a contar su parte a su acomodo y a su conveniencia. Pero cuando usted los sienta a los dos, entonces cada uno ahí sí, no es que se saquen los cueritos al sol, sino que entre los dos pueden ver qué cosa está influenciando en el otro. ¿Ya? Lo digo para los que son matrimonios aquí y lo digo para los futuros matrimonios. La palabra del Señor dice, por tanto, el hombre y la mujer serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Toldito aparte. Que no se meta ni la mamá, ni la suegra, ni el vecino, ni el tío, nada. Los problemas de un matrimonio lo arregla el matrimonio. Porque vienen y le dicen a uno cosas y uno va diciendo cosas, queriendo aconsejar, queriendo que estén bien, pero de puertas hacia adentro, solamente ellos saben lo que está pasando. De puertas para adentro, ellos saben lo que está pasando. Por eso mire lo que hace María, y es un gran ejemplo lo que nos da María aquí. De hecho, hay un problema aquí. Hay un problema, y ese problema es un problema de los que se están casando, del matrimonio. ¿Por qué? Porque se les acabó el vino.
Aparentemente podemos decir, no, pues se acabó el vino, traigamos Coca-Cola, agua, 7-Up, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero para los judíos no. Para los judíos eso es un gran problema. Y ellos, el faltante del vino para ellos puede ser una vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De que presupuestaron mal, de que no hicieron bien la cuenta quién eran los que iban a ir, de que de pronto pudieran pensar de que no tenían suficiente para atender la gente, ¿no? Eso era un problema. Pero mire lo que hace María. María no se entromete, María no va donde ellos a decirle, mire, vea, ay, hagan esto, y hagan esto, y hagan aquello, y hagan lo otro, y mire, y traigan, y lleven. No, María se fue ¿a dónde? Donde el Señor Jesús. Donde Jesús, a la fuente a donde todos tenemos que ir. A donde todos tenemos que ir. Porque el único que le va a arreglar a usted su situación matrimonial, su situación del hogar, es el Señor Jesucristo y nadie más. Nadie más se lo va a arreglar. Nadie más lo va a arreglar. Entonces, hay algo aquí que es una mala información que se ha tomado popularmente y muchas personas lo toman como que, como María fue al Señor Jesús a decirle, vea, se les acabó el vino. Muchos lo toman como que, ay, María es nuestra madre intercesora. No, qué pena, pero no. María cumplió una función como lo hacemos cualquiera de nosotros aquí cuando oramos por otro hermano, cuando oramos por otra persona, cuando oramos por un matrimonio. Yo puedo saber que hay hermanos que tengan un problema matrimonial, hermanos que tengan un problema de salud, hermanos que tengan un problema laboral. Yo sin intrometerme voy, me arrodillo y le digo al Señor, Señor, te pido por esta persona, guía, estoy intercediendo, ¿cierto? Pero el único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más, porque solamente a través de Él es el que tenemos la salvación. Solamente a través de Él. Y miremos 1 de Timoteo 2, 5 y 6, por favor. 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Mientras lo buscamos, Juan 14, 6 nos dice que Jesús es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. 1 de Timoteo 2, 5 y 6, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No hay nadie más. Nosotros no llegamos al Padre por nadie más, ni por el Santo ni por la Virgen, sino por nuestro Señor Jesucristo, no por nadie más. Ahora, hay algo bien importante que hay que resaltar aquí, y es la relación que hay de madre e hijo. De madre e hijo. Esto me enseña también una relación de madre e hijo. El Señor Jesucristo no le dijo, vea, y como yo tengo toda la autoridad, entonces venga, yo arreglo todo eso. No, la madre fue y habló con él. El Señor todavía no había empezado su ministerio públicamente. No lo había empezado. Pero la madre sí sabía, quizás los demás no sabían que Jesús, el que estaba ahí, era el Salvador y que a través de él, la presencia de él, podía transformar esa situación que estaba sucediendo allí, la podía transformar en gozo. Quizás no lo conocían, o quizás lo conocían como lo conoce todo el mundo, sí, ese es Jesús, y pare de contar. Pero María sí sabía quién era Jesús, ella sí sabía. Y ella cumplió una función como madre natural, como madre en su parte humana, fue y le dijo, reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ella reconoció la autoridad, ella está diciendo, mira, les falta el vino. Y le dice el Señor Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Muchos dicen, ay, fue como muy déspota el Señor Jesús, como hablarle de esa manera. No, esa era una frase que utilizaban los judíos en esa época para decir
bueno, permíteme, yo miro a ver qué puedo hacer. Algo como así. Eso era una frase normal dentro de los judíos. Y el título de mujer no es un título despectivo que le da el Señor a Jesús. Era un título, en mujer, era un título que le daban a las mujeres casadas en esa época. Así cuando el Señor está en la cruz, ¿qué le dice a Juan? Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Le está tratando despectivamente? No, la está tratando con respeto. Y es ese respeto que hoy en día ya no vemos entre los padres y los hijos, sino que van tratando también de cualquier manera. Padres e hijos que ya no es ese respeto para venir al papá a hablarle de una manera respetuosa, sino, vea usted, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la casa, a mí me llamaba mi papá o me llamaba mi mamá, y yo, señor, señora, ¿no? Con respeto. Ahorita no, ahorita ni a los profesores tampoco, ¿no? Todo esto nos muestra que hay una falta de respeto, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, aún no ha venido mi hora, pero le está diciendo aquí, todavía no ha empezado mi vida pública. Pero la mamá le está dando una orden, la mamá le está pidiendo un favor. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, obedezco a lo que tú me estás diciendo también. ¿Ya? Entonces, él no le dijo, no, como yo soy el creador, todavía no he empezado mi obra, pues todavía no puedo hacer nada. No, el Señor lo hizo en obediencia también a su mamá. Muestra aquí una relación de padre e hijo, de madre e hijo. Su madre le dijo a los que servían, y aquí algo bien importante, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere, hacer todo lo que Él os dijere. Mire, cuando dice, haced todo lo que Él os dijere, esta frase nos está hablando de obediencia, nos está hablando de obediencia. Las bodas era una festividad supremamente importante dentro de los judíos, y algo que era importante también era la hospitalidad. La hospitalidad. Y vamos a ver más adelante que Juan nos dice aquí que en el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra, y Juan nos describe para qué estaban esas tinajas de piedra. Esas tinajas de piedra tenían agua conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Era para qué? Para que cuando los invitados llegaran, para que cuando llegara alguien a casa, se pudieran 2 cosas. Una, lavar los pies, eso era parte de la hospitalidad que daban las personas cuando llegaban a la casa, les lavaban los pies, porque obviamente en esa época eran largas caminatas y llegaban con los pies sucios, ¿no? Entonces les refrescaban los pies, y también porque los judíos tenían un ritual, y era el lavamiento de las manos, y no se la podían lavar como nos lavamos nosotros hoy en día las manos, ¿no? Que abren la llave y ya, no, ellos tenían una manera de lavarse en las manos, ¿no? Y se la lavaban cuando llegaban, antes de comer, entre plato y plato, en cualquier momento se lavaban las manos, porque era para ellos un rito de purificación. Y así mismo nos muestra, ¿no? Así mismo nos muestra esa hospitalidad que debía haber de parte de cada uno de nosotros. Miren, nosotros no podemos ser unos en la iglesia y otros en la casa. Si yo recibo bien aquí a mis hermanos, es porque yo en mi casa recibo bien a mi esposo y recibo bien a mis hijos. Yo no puedo venir aquí a recibirlos a ustedes, a abrazarlos, y a mi esposo tratarlo de cualquier manera. Cuando mi esposo llega a la casa es una fiesta. Cuando nuestros hijos llegan a la casa es una fiesta. Cuando yo llego también. Hola, ¿cómo estás? Y salimos y nos recibimos, nos abrazamos. ¿Y qué quiere? Tenga el vasito de agua. ¿Qué quiere? ¿Qué le traigo? ¿Juguito? No, ahorita más rato. No, pero venga. Se llega de esa manera. Porque eso es hospitalidad. Y yo no puedo venir aquí a reflejar a la iglesia lo que yo no soy en la casa. Y es importante la hospitalidad. Porque es que los esposos llegan y los esposos no están jugando en la calle, están trabajando.
Nosotros llegamos y muchas llegan de estudiar y llegamos de trabajar, tampoco estamos jugando. Y la hospitalidad no es solamente de parte de la esposa al esposo, la hospitalidad también es del esposo hacia la esposa. Que las esposas también vamos a trabajar, nos toca duro, nos toca la casa, el trabajo, la iglesia, todo nos toca. Los hijos, todo lo que está alrededor. Es supremamente importante la hospitalidad, por lo menos recibir bien. Y, hombre, yo prefiero que mi marido venga a la casa y yo anhelo que llegue a la casa y es una fiesta cuando llega a la casa a que diga, no, es que buqueé 4 o 5 horas más extra porque qué pereza llegar a la casa. No, o sea, que qué pereza vivir con uno. Pues no. Qué delicia uno poder anhelar que el esposo llegue y que el esposo o la esposa anhelen llegar a la casa porque saben que van a ser bien recibidos. El tema de la hospitalidad es supremamente importante. Por favor, para todos, casados y no casados, porque en algún momento lo van a estar. O cuando reciban a alguien, como a veces llegan a hogares donde pareciera como que si no hubiera nadie y por allá como a la hora, a las 2 horas, usted ya había llegado. Ni cuenta se dan que llegaron. No, la hospitalidad de parte de nosotros hacia nuestros esposos y esposos hacia las esposas. Los hijos también, si de pronto no estoy, los hijos tienen que ir a recibir al papá si llegó. Y si el papá no está y yo llegué, los hijos tienen que ir a recibir a la mamá. Eso es enseñarle hospitalidad a nuestros hijos, a nuestra familia y de parte de nosotros también. Entonces, el hecho de que no hubiera vino era un verdadero problema, ya que esto causaría que los nuevos esposos quedaran en vergüenza. El vino, como dijimos, era un elemento bien importante. ¿Por qué quedaron sin vino? Quizás calcularon mal. Quizás tomaron de más los que estaban allí. Quizás llegaron más personas. No lo sabemos. Lo más importante es que vemos la plena confianza de parte de María para solucionar ese problema. Y la solución fue ir a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí se solucionan los problemas, donde nuestro Señor Jesucristo, ahí se solucionan. ¿Y sabe qué es lo más importante, amados? Que esto nos enseña que así el presupuesto no nos llegue, que así quizás, veamos que no alcancemos, quizás que veamos, no tenemos con qué pagar la renta, Señor, no tengo con qué coger el transporte, Señor, ¿de dónde me va a llegar? Lo único que yo quiero decirte hoy es que mientras vayamos a la fuente, a nuestro Señor Jesucristo, Él nunca nos va a dejar tirados. Nunca nos va a dejar tirados. Nunca hemos visto un hijo de Dios que mendigue pan. Ni justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros no somos mendigos. Nosotros no somos mendigos del mundo. Nosotros no tenemos que salir corriendo a ver quién me presta, a ver quién me da. No, eso es mendigarle al mundo. Nosotros tenemos que venir delante del Señor y pedirle a Él, Señor, tú conoces mi necesidad, tú sabes. Tú sabes, Señor, cómo estoy y en qué estoy. Y el Señor siempre va a proveer. Siempre va a proveer. De parte del Señor siempre va a haber provisión mientras la presencia del Señor esté en nosotros y mientras la presencia del Señor esté en nuestro hogar, mientras la presencia del Señor esté en nuestra casa. Miren que el Señor no hizo ese milagro en medio de multitudes, ni estuvo en un, ¿cómo se llama eso? Un auditorio, en miles de personas, no, estuvo en una casa humilde, en unas bodas. ¿Y quién fue el que proveyó? El Señor. Él fue el que dio la provisión. ¿Por qué? Porque había una mujer, había alguien que estaba ahí pendiente, que sabía, en este caso María, sabía a dónde ir, sabía quién era el Señor Jesús. Y fue donde Él. Fue donde Él. Así como el Señor transformó un elemento tan común y tan simple como lo es el agua, porque es un elemento vital y tan simple, que lo transformó en un vino especial, asimismo el Señor quiere transformar nuestras vidas.
Quizás nosotros nos veamos como vidas ordinarias, no, pues a mí no me pasa nada, todo está bien. No, nosotros para el Señor somos personas muy especiales, porque nosotros somos hijos de Dios. El que ha recibido al Señor, ha confesado al Señor como su Señor y Salvador, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Y el Señor nos convierte y nos transforma en personas especiales para Él. Somos tan especiales para Él que nos usa de diferentes maneras, de acuerdo a cómo Él quiere usarnos. Solo depende de nosotros si nos dejamos usar. Entonces, porque donde primeramente quiere obrar el Señor fue a ese lugar humilde y ahí dio la provisión, transformó el agua en vino. Y lo hizo, ¿por qué? Porque primeramente donde quiere el Señor trabajar es en tu vida y en tu hogar. Es lo primero. La primera institución que creó el Señor fue el matrimonio. Para el Señor es santo y es sagrado el matrimonio. Para el Señor, de las cosas sagradas que hay es el matrimonio. Y en toda la Biblia nosotros encontramos pasajes donde nos aconseja acerca de la manera como nosotros tenemos que vivir. Solteros, casados, como sea, nos muestra la manera como tenemos que vivir. Hasta la vida sexual nos muestra el Señor cómo tenemos que hacerlo. Ahí está, no nos podemos negar. Ahí está la palabra, no me lo estoy inventando yo, ahí está. En los deberes conyugales, ¿cómo debe la mujer referirse a su esposo? ¿Cómo debe el esposo referirse a su esposa? Mire que había un problema allí, pero ellos no empezaron, ay, es que mire, a echarse la culpa el uno al otro. No, ellos no empezaron, ay, es que mire, usted calculó mal, y el uno echarle indirectas al otro, y el otro echarse sátiras al otro, y a echarse culpabilidades, como que eso no fue culpa mía, eso es culpa suya. No fue de esa manera. Mire que hasta ni los mencionan, se quedaron quieticos. ¿Por qué? Porque el que tiene que actuar es el Señor Jesús. Él es el que tiene que actuar. Él es el que tiene que tomar el protagonismo en nuestra casa, en nuestras vidas. El Señor Jesús. Entonces nos dice, le dice María, hace todo lo que Él os dijere. O sea, hay obediencia. ¿Qué hicieron los que estaban sirviendo? Bueno, aquí estamos. Diga qué es lo que tenemos que hacer. Y les dijo el Señor, y estaban allí 6 tinajas, vamos al versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación, ya lo explicamos, la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahí hay una medida que hoy en día nosotros no la tomamos, nosotros hoy en día tomamos 1 litro, pero más o menos la medida es que a cada vasija de piedra le cabían 120 litros de agua. Usted puede imaginar 120 litros de agua. Si una botella trae 1 litro, las botellas que traemos es 1 litro, pues imaginemos 120 botellas de esas para una sola vasija. Y Él les dijo, llenadlas. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Las llenaron hasta la mitad? No, hasta arriba. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Miren que aquí, quiero detenerme aquí, porque aquí ellos no cuestionaron, ellos solamente hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Y los que lo estaban haciendo eran ¿quiénes? Los que estaban sirviendo. El Señor les dijo, llenen las tinajas de agua, y ellos lo llenaron. Ahora miren, para que veamos un momentico, le dice el Señor, ahora saquen y llévensela al maestresala. Ellos pudieron haber dicho, bueno, pero es que esto está lleno de agua, ¿cómo me va a venir usted a decir de que yo voy a sacar agua y que se la lleve al maestresala para que pruebe vino? O sea, ¿me vas a hacer quedar en vergüenza a mí? No, pues yo obedezco, yo digo, yo hago lo que usted está diciendo. Pero ¿dónde ocurrió el milagro? El milagro ocurrió en el momento que ellos sacaron, y sin cuestionar, y se dirigieron ellos sacaron agua y se dirigieron al maestresala. El maestresala es como el maestro de ceremonias y el que capta el vino.
¿no? Para saber cuál vino es el mejor. En aquella época se daba el mejor vino al inicio. ¿Para qué? Para que la gente probara lo mejor. Pero ya después, como tenían, ¿no? Después de adentrarse en su reunión, ya después les daban el vino de menor categoría, digámoslo así, y ya para ellos era indiferente. ¿Ya? Entonces vienen y le entregan, y cuando le entregan al maestresala. ¿Qué le entregan? Le entregan vino. Y dice que dejó el mejor vino para el final. Entonces, ¿en dónde ocurrió el milagro? El milagro ocurrió entre la acción de la obediencia y la opción de llevar el agua al maestresala. ¿Saben por qué ocurre ese milagro de esa manera? Porque siempre nuestro Señor Jesucristo requiere de una acción de parte de la persona que va a recibir el milagro. El Señor nunca dice, no, pues el Señor no es una varita mágica que, no, hagan así, hagan. No, el Señor siempre nos demanda a nosotros una acción. Siempre nos demanda a nosotros una acción. Y si lo vemos, por ejemplo, en la pesca milagrosa, le dice el Señor, la pesca milagrosa está allí en Lucas, ya después lo pueden mirar. En Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 7. El Señor no dijo, que salgan los peces y que sobreabunden los peces. Él no dijo eso. El Señor, ¿qué hizo primero? Entró a la barca estaba allí y ellos estaban lavando las redes. Entró a la barca, o sea, el Señor entra a un lugar, entra a la barca. Y le dice a Pedro, boga mar adentro y echa la red. Yo me imagino a Pedro mandándose las manos a la cabeza diciendo, pero Señor, si venimos de toda la noche y no pescamos nada, ¿cómo me dices ahorita? Pero él no dijo eso. Él dijo, pero por tu palabra, o sea, por obediencia a ti, por tu palabra echaré la red. Y volvió. Echaron la red y la pesca fue sobreabundante, que llamaban a los que estaban alrededor para que les ayudaran a sacar los peces. Entonces hubo una acción. Pedro tuvo que volver a salir en la barca y tuvo que tirar la red. Igual pasó con Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? El Señor no dijo, Lázaro, salga de ahí. No, Él dijo, corred la piedra. Tuvieron que correr la piedra, la acción de hacer algo. Y luego cuando oró y salió Lázaro, le dio, quítenle la venda y déjenlo ir. O sea, de parte de nosotros siempre tiene que haber una acción. Y esa acción es obediencia, no cuestionamiento. Al Señor no se le cuestiona. No debe haber cuestionamiento. Miren, muchas veces nos quedamos solamente orando. Y sí tenemos que orar. Pero tampoco nos podemos quedar todo el tiempo orando. Tenemos que actuar. Y eso nos lo muestra en Éxodo, cuando Moisés pasa el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto llegan cerca al Mar Rojo y quedan allá acampando. Vamos por favor a Éxodo 14, 13, 16, por favor. Éxodo 14, 13, 16. Y llegan cerca al mar y quedan allá acampando. Y miren que, vamos al versículo 13. Y Moisés está allí con ellos, ¿no? Y les está diciendo, tranquilos, no se preocupen. O sea, les está dando ánimo al pueblo de Israel. Les está dando ánimo y les dice, tranquilos, no se preocupen, están firmes en el Señor nos va a ayudar. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así le estaba diciendo Moisés a ellos, o sea, les estaba dando ánimo, los estaba fortaleciendo. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué haces ahí clamando a mí? Deja de clamar y toma lo que yo te di, la autoridad que yo te di en esa vara, y ve y abre el mar. Ahora levanta la vara y que el pueblo marche. O sea, no podemos sentarnos a esperar que las bendiciones nos caigan del cielo.
tenemos que tener un actuar de parte de nosotros. Y nosotros tenemos que actuar en obediencia al Señor y en lo que el Señor dice en su palabra. Siempre tiene que haber una oración acompañada de una acción de parte de nosotros. Hay gente que queda solamente orando y ahí hay momentos en que solamente el Señor nos pone a orar, pero hay momentos en que tenemos que orar y actuar, y hay momentos en que el Señor nos manda a actuar. Tenemos que tener esa conexión con el Señor y ese discernimiento para saber qué se hace en cada momento. ¿Qué se hace en cada momento? Entonces le dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Siempre tiene que... Ellos todavía no habían visto el mar abierto, pero les dijo que marchen. Hay que dar un primer paso y avanzar en la seguridad de que el Señor va delante de nosotros respaldándonos, y nosotros tendremos paz. Amén. Hay que, por más que la situación esté oscura, que no veamos nada, la seguridad en el Señor y actuar de acuerdo a la palabra del Señor en obediencia, actuar en obediencia. Entonces el Señor nos dice que clamemos a Él. Sí, cuando estemos en una situación, en lugar de salir corriendo a hacer la llamada, el Señor nos llama al corazón, no por teléfono. Entonces, en lugar de salir a hacer la llamada, a buscar aquí, a buscar allá, y al consejo, y que a ver qué me dicen, y a querer escuchar lo que yo quiera escuchar, marquemos la línea directa al Señor. 333. Los botones del corazón al Señor. 333, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados, al primero que tenemos que acudir es al Señor. Es al primero que tenemos que acudir. Él nos mostrará después dónde ir, pero primero hay que ir es al Señor. El milagro entonces se produce en ese momento de obediencia, en ese momento en que los que estaban sirviendo toman el agua y lo llevan ya al maestresala y lo llevan convertido en vino. Miren que esto hay una similitud también cuando el Señor le da la sanidad a los 10 leprosos. Recordemos que hay un pasaje de 10 leprosos que solo uno fue el que vino a darle gracias al Señor. Pero esos 10 leprosos, el Señor no vino a ver, yo voy a hacer el milagro aquí en ellos. No, el Señor pasaba, iba de camino, y por allá salieron 10 hombres, estaban leprosos, y lo vieron y le dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les dijo el Señor? Id al sacerdote, preséntense al sacerdote, ¿no? O sea, les dio una orden: vayan, presenten al sacerdote. Él ni les dijo: no, ya están sanos. No, ellos no estaban viendo nada. ¿Pero qué hicieron ellos? Obedecieron, fueron donde el sacerdote, y en medio del camino fue donde surgió el milagro, porque la palabra del Señor dice, si vamos a Lucas 17, 13, 14, dice: y aconteció mientras que iban, fueron limpiados. O sea, en ese momento, mientras ellos iban ejerciendo la acción de ir a los sacerdotes, ahí fue donde fueron limpiados. Entonces, lo mismo pasó aquí. Mientras ellos sacaron de aquí y mientras llegaron donde el maestresala, ahí se produjo el milagro. O sea, una acción de obediencia y de acción. Amados, donde hay obediencia, sobreabunda la bendición. Donde hay obediencia, sobreabunda la bendición. Muchas veces, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me está pasando eso? Entonces tenemos que mirar dos cosas. Una, si estamos caminando bien con el Señor, y cada uno lo debemos saber. Si estamos caminando bien con el Señor, entonces pueden ser pruebas. ¿Para qué? Para llevarnos a otro nivel. Y si no estamos caminando bien con el Señor, entonces no nos quejemos porque nos esté yendo mal.
No nos quedemos porque nos esté yendo mal, sino antes revisarnos y poner las cosas derechitas con el Señor. Entonces, el maestresala dice, no era más que el maestro de ceremonia, el cual quedó perplejo al recibir ese vino. Dijo, dejaste el mejor vino para el final. Dejaste el mejor vino para lo último. Siempre se deja el vino de menor calidad para lo último, pero tú dejaste lo mejor para lo último. Y es que siempre el Señor nos va a dar lo mejor. Siempre el Señor nos va a dar lo mejor. Así el panorama lo veamos oscuro, no sepamos qué hacer, no sabemos cómo se va a resolver una situación, el Señor siempre nos va a dar la mejor salida. De ninguna otra manera. Siempre el Señor nos va a dar la mejor salida. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo lo es posible. ¿Es posible transformar el agua en vino? No, pero Dios lo hizo. Hoy en día, ¿se le puede sacar el alcohol al vino? Sí, se puede, pero no se puede transformar el agua en vino. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. El Señor lo hizo. Y quiero, amados hermanos, que hoy nos llevemos este mensaje. Que en cualquier situación que tú tengas, por difícil que sea, en la que te puedas encontrar, si entregas tu necesidad, tu situación al Señor, Él transformará esa situación en una bendición. Siempre. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo, si la entregamos al Señor, Él la va a transformar en una bendición. Solo por lo que tenemos que preocuparnos es de que el Señor esté. Es de lo único que nos tenemos que preocupar. De que el Señor esté. De que el Señor esté presente en nuestras vidas. De que el Señor esté presente en nuestros hogares. Mire, quiero darles de ñapa, ya para terminar, porque no quiero dejar pasar este momento. Quiero compartirles, si vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 5. Me parece supremamente importante este pasaje, porque está hablando de unas bodas. Y aunque se está hablando de una transformación, es la transformación de nuestros hogares, la transformación de nuestras vidas, pero queremos que todo vaya bien, pero sabe también por qué el Señor también pide una acción en nosotros, lo acabamos de hablar, pide una acción en nosotros. Y esa acción de parte de nosotros se llama obediencia, pero se llama respeto. Tiene que haber respeto en nuestros hogares, tiene que haber respeto en nuestra relación de padres e hijos, respeto en nuestra relación de esposos y esposas, respeto en nuestra relación de padres a hijos, hermanos a hermanas, respeto. ¿Y qué es el respeto? El respeto es sometimiento. Sometimiento. Mucha gente confunde el sometimiento como que si yo fuera la esclava de mi esposo, y no es así. Ese no es el sometimiento. El sometimiento es el respeto y darle a cada persona el rol que debe cumplir. El hombre como sacerdote y la mujer como ayuda idónea. Y los hijos, el respeto para con los padres, obediencia a los padres. El respeto, y lo está hablando aquí, someteos los unos a los otros, porque el marido es cabeza del hogar. No, el marido es cabeza de la mujer, lo dice la palabra del Señor. El marido es cabeza de la mujer. Hay muchas mujeres que son madres solteras, ellas son cabeza del hogar, porque ellas son las que están llevando el hogar. Estamos en Efesios 5, versículo 23 en adelante. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a su marido. ¿En unas cositas? No, en todo.
El hombre tiene que cumplir su función de sacerdocio. Cada uno tiene que cumplir su rol. Para que las cosas funcionen bien, cada uno tiene que cumplir su rol. Y hoy en día, desafortunadamente, mujeres de Dios, estamos viendo mujeres que se levantan a querer ocupar el lugar de los varones. Equivocadamente están actuando mal. Están actuando mal. Nosotros vamos al lado, nosotros no somos la cola de ellos, nosotros vamos al lado de ellos. El Señor nos sacó de su costilla, nos sacó de su lado, somos parte de ellos. Y nos lleva como ayuda idónea. Por favor, no haga nada ni deje de hacer nada si usted no ha consultado con su esposo. Se lo digo porque estamos hablando de un tema que es de bodas. Y aquí incluye un asunto matrimonial. Muchas veces pretendemos, la liberación femenina, ¿no? Y yo tomo mis decisiones yo sola y no cuento con él. Qué pena, pero su marido no es un cero de la izquierda. Su marido es el sacerdote de la casa y él es el que le va a dar cuentas al Señor de usted y de su familia. Y usted también como mujer le va a dar cuentas al Señor. Le va a decir, tú no te sujetaste a tu marido. Amadas, no hagamos nada sin consultar antes con nuestro esposo. Y esposos, porque aquí va también para ellos. Cuando ustedes vayan a tomar una decisión, por favor consulten con su ayuda idónea. Para eso estamos. Para eso estamos. Eso no es que el varón tampoco llegue a querer hacer lo que quiera en la casa, no. Y no es, yo tomé la decisión y se va a hacer esto, no. Se consulta, para eso estamos los dos, lo consultamos y la última decisión la toma el varón. Él es el que da el sello final y responde ante el Señor. Y dice, vamos al versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, va uno en el bus y van con los teléfonos, ¿no? A grito herido, hablándole a no sé quién, hablándole mal de su esposa. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Varón que hable mal de su esposa, que hable mal de su mujer, qué pena, pero no se quiere a sí mismo. No se quiere a sí mismo. Pretende que lo está haciendo muy bien o se está desahogando, pero está quedando mal. Está quedando mal él mismo, porque está diciendo yo mismo no me quiero. Mujeres, nunca hablemos mal de nuestro esposo, nunca. Ni le saquemos, todos, absolutamente todos tenemos errores, pero no comentemos los errores de nuestro esposo ante otras personas. Ni nunca, mujer de Dios, lo haga quedar en ridículo delante de nadie. Ni con sátiras ni con indirectas. Porque por querer desahogarse, la que está quedando mal es usted. Porque recordemos que como mujeres somos corona de nuestro marido. Y el hombre es lo que la mujer haga del hombre. Porque la corona somos nosotras y la corona brilla. Si la corona brilla, si el hombre está bien, la corona brilla. Si el hombre está bien, es porque la mujer está haciendo un buen trabajo en su casa. Si no, no. Nosotros como coronas tenemos que brillar. Lo que el hombre refleje, eso es lo que hace hablar de nosotras como mujeres, como esposas. Pero todo depende del respeto. Las cosas tienen que ser con respeto. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. El hombre debe ser el proveedor de la casa. Y no quiere decir que nosotras como mujeres no vayamos a trabajar, porque tenemos toda la capacidad de hacerlo. Aportamos también para la casa. Pero que el hombre
no se recueste a la mujer. El hombre debe proveer. Es más, habrá momentos donde el hombre le toque quedarse en la casa quizás haciendo labores y la mujer salga a trabajar. Pero eso no quiere decir que él haya perdido la autoridad, que él haya perdido el sacerdocio, no. Ni porque la mujer gane un poco más que el hombre, tampoco. Cada uno tiene que tener su posición y su rol ante el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Muy bien. Y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y mire lo que dice aquí. Y la mujer respete a su marido. Hoy en día no lo vemos. Desafortunadamente no lo vemos. Una falta de respeto para dirigirse al esposo. Entonces después, ¿cómo quieren que nos traten a nosotras? Ay, es que me debe tratar como vaso frágil. Y sí, pero usted también respete a su marido. No quiere que la fracturen, pero usted lo trata de cualquier manera. No. Ahí se cumple el respeto. El hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil, pero la mujer respete a su marido. No lo haga quedar mal, no lo desacredite frente de todo el mundo. No haga comentarios fuera de lugar, ni indirectas, ni nada de esas cosas. No, arreglemos las cosas nosotros por acá solitos, de puertas para adentro, lo arreglamos nosotros solitos y hablando. No a los gritos ni a los golpes. Hablando y poniendo por delante la palabra del Señor. Poniendo al Señor como centro de nuestro hogar, como centro de nuestro matrimonio. Donde el Señor quiere actuar primeramente es en nuestras vidas y en nuestro hogar. En nuestras vidas y en nuestro hogar. A veces el Señor hace que nosotros perdamos el control de las cosas para Él poder tomar el control de nosotros. Todo debe estar bajo el control y bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, amados. Vamos a darle gracias al Señor. Yo confío que esta palabra haya sido una palabra que llegue. Sabemos que hay matrimonios aquí. Espero que les haya sido de provecho.